Ser podcast. Hola, muy buenos días. A las 9 de la mañana, con la sesión de control, vamos a comprobar si Pedro Sánchez ha cerrado la crisis del espionaje o rebajado al menos la tensión con la destitución de la directora del CNI, ese cese que la ministra de Defensa presenta como una sustitución, como si pudiera cambiarse el nombre de las cosas. Este será el gran asunto político de la mañana, por todo lo que implica, así que hoy les vamos a dar novedades al respecto. Pero, para empezar, hoy queremos fijarnos en aquello que, a base de darlo incluso por hecho, corremos el riesgo de olvidar, o casi peor aún, de normalizar. Hemos sabido cómo ha crecido en un año el número de adolescentes víctimas de violencia de género y cómo se ha disparado en paralelo el número de agresores. Hablamos de víctimas menores de edad, que son cada vez más. ¿Cuánto han subido las denuncias, Mariola Lourido? Pues son datos preocupantes porque insisten en que la violencia machista crece entre los menores de 18 años. Hay más víctimas y más agresores jóvenes en el Registro Central de Justicia. Casi un 30% aumentaron el año pasado las chicas que necesitaron protección por los comportamientos violentos de sus novios o exparejas, según el balance del Instituto Nacional de Estadística. El incremento fue mucho mayor si nos fijamos en los agresores menores que tienen, por ejemplo, medidas como órdenes de alejamiento. Se disparó un 70%. La cifra total de mujeres maltratadas fue de 30.000 y destaca el descenso en la franja de las mayores, a partir de 75 años. Las lesiones, torturas y amenazas fueron los delitos más denunciados. Hay otro dato llamativo: mientras suben en la violencia de género, bajan las víctimas en la violencia doméstica, la intrafamiliar ejercida por padres, madres, hijos, hermanos, aunque la mayoría también fueron mujeres. Bueno, pues cuanto más se empeñan algunos en hablar de violencia intrafamiliar, menos casos se producen. Lo que sube, como ven, son los casos de violencia machista entre los jóvenes. Esa es una realidad que no queremos ni pasar por alto ni que pueda normalizarse. Y todavía hay otras de las que queremos hablar. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Porque hoy el Gobierno y las comunidades van a aprobar el Plan de Salud Mental. Es un plan que crea códigos para detectar y evitar comportamientos suicidas. Después de muchos años de no hablar de las personas que se quitan la vida, que lo intentan, hemos comprobado que esa realidad va también en aumento en este país. Y también entre adolescentes, que cada día se suicidan 11 personas en España. Encontrarán en Ser Podcast, en Spotify y en todas las plataformas el episodio que hicimos ayer del podcast Tweets que nunca escribiré, y lo dedicamos a eso. Por cada aumento del 1% en la tasa de desempleo de un país, correlaciona con un aumento del 0,8% de las tasas de suicidio. Es decir, cada vez que sube un punto el paro, sube un punto la tasa de suicidios. Nos lo dijo el doctor Miguel Guerrero, que coordina la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y nos explicó cómo mata el paro, cómo mata la precariedad. Pero posiblemente no sea únicamente por la pérdida del empleo en sí, sino lo que eso supone. Las personas pierden, digamos, también su proyecto vital, y no solamente ya diría el desempleo, que esto es otra cosa también que empieza a ser fenómeno moderno. Incluso empleados en empleos precarios, hablando mal y pronto, si me permitís la expresión, empleos de mierda, donde se están dando aquí en España, que se están maltratando a los trabajadores. Eso también son condiciones de factores de riesgo. O sea, que ya no solamente es trabajar, sino trabajar en una condición digna. Bueno, viene muy cargada la actualidad y nos va a ocupar toda la mañana con el espionaje, con la destitución en el CNI, todo el revuelo que vamos a escuchar hoy, pero hay algunas realidades que conviene que no perdamos de vista. A las 9 será, como les decía, la sesión de control, y ahí podremos medir el primer efecto político de la destitución de Paz Esteban. Sirve para rebajar la tensión con Esquerra Republicana. De momento sirve para enfrentar al gobierno con la oposición, que le acusa de cesión, de ceder ante los independentistas. La ministra Margarita Robles negó varias veces ayer que la destitución lo fuera. Ella usaba otra palabra. No le acepto la destitución, sino sustitución, que es razonable dentro del ámbito. Nos movemos dentro del propio centro, al que no tengo más que palabras de elogios. Yo me pongo en el lugar de aquellos que estén sentados en el Consejo de Ministros y vean de reojo a Robles. Pues pensarán si lo sabía o no lo sabía, que hay situaciones políticas insostenibles. Lo que se está preguntando todo el mundo es: ¿quién manda aquí? ¿Quién nos gobierna? Y la respuesta que encuentran es: los independentistas catalanes y vascos. Bueno, con la polémica del espionaje de fondo, el ministro de Exteriores se entrevistó ayer en Marruecos con su homólogo para consolidar la nueva etapa que estrenaron con el giro inesperado de España respecto al Sáhara. Escuchamos felicitaciones de Álvarez a Marruecos, aunque no hay fecha todavía para la reapertura de las fronteras terrestres. Hemos constatado una sensible disminución de la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias y a la península, y quiero aquí reconocer la tarea extraordinaria
de los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos países. Sobre el Sáhara Occidental quiero reiterar los términos de nuestra declaración conjunta del pasado 7 de abril. El Pleno del Congreso es la gran previsión política del miércoles, que tendrá otra cita en Andalucía. Porque después de que llegasen in extremis a un acuerdo, después de la tensión de las primeras horas de los primeros días entre ellos, la coalición por Andalucía se presentará esta mañana en Sevilla. Estará allí Podemos, aunque la Junta Electoral les deja fuera formalmente porque llegaron tarde al registro. Es miércoles, es 11 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Que la tecnología evoluciona muy rápido es algo que nos queda muy claro cuando algo que hace 10 años era lo más, ahora va a dejar de producirse. Apple ha anunciado que para la fabricación de su iPod, su reproductor de MP3, que empezó a venderse a principios de los 2000. Le pasó al Wallman, pues bueno, pues es ley de vida. Un iPod, casi. no me acordaba de los iPods. Sí, ese original, lanzado en 2001, fue uno de los productos icónicos de la compañía, uno de los que la lanzó al éxito antes del iPhone. iPod. 1,000 songs in your pocket. Este es el anuncio en televisión de aquel primer iPod. Almacenaba 1000 canciones, que ahora nos puede parecer una tontería, pero entonces era una pasada. La compañía reconoce que ya pues casi no se vende porque tenemos plataformas en los propios móviles en las que almacenamos miles y miles de temas sin problemas. Y el tiempo, Sonia, hoy sigue el calor. Sí, es probable que lo hayan notado esta noche, que ya el calor se ha acercado al calor propio de las noches de verano, así que vamos a seguir así, con temperaturas por encima de los 30 grados en las horas centrales del día. Hoy van a notar cierto alivio en Canarias, donde estos días los termómetros habían superado los 30, y sí que vamos a tener novedad en el cielo porque este miércoles llegan algunas lluvias al Cantábrico y al norte de Castilla y León. A partir de las 9 vamos a comprobar en la sesión de control en el Congreso si el presidente del Gobierno mantiene, como dijo ayer la ministra de Defensa, que el cese de la directora del CNI es solo una sustitución. Bueno, lo llame como lo llame, el Gobierno todavía no ha explicado el porqué de esta decisión. No ha explicado si el cese se produce por el espionaje a cargos del independentismo o por el espionaje a miembros del Gobierno, incluido el propio presidente. Ahora sabemos también, porque lo ha detallado el propio Ejecutivo, que se llevaron 7 gigas de información del móvil del ministro del Interior, de Grande Marlaska, en plena crisis diplomática con Marruecos. Incluso un intento de hackeo al teléfono del ministro Luis Planas, ex embajador en Marruecos. Ana Terradellos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El ministro Planas sufrió un ataque fallido de Pegasus en plena crisis con Marruecos. Planas fue embajador en Marruecos, con lo cual, de confirmarse que no se ha hecho todavía, que el robo fue por parte de Marruecos, tendría mucho sentido este intento de infección. Marlaska sí que ha dado positivo, ha habido infección en su móvil y además en 2 ocasiones, las 2 en junio del año 2021, en el mismo periodo que se infectó el móvil de la ministra de Defensa, Robles. Le robaron 400 megabytes en una primera intrusión y 6,5 gigas en una segunda, y los 2 intentos en el mes de junio. El Gobierno quiere pasar página de este asunto. Hoy vamos a ver en la Cámara Baja hasta qué punto se lo permite la oposición. En Cataluña, Esquerra ve con buenos ojos la destitución de Paz Esteban, pero va más allá y pide la cabeza de la propia Margarita Robles. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Esquerra quiere que se depuren responsabilidades al más alto nivel. Quieren que caiga la persona que dio la instrucción política de espiar. Lo dejaba claro el republicano Gabriel Rufián y también Mireia Vehí de la CUP. Porque si estaba al tanto es grave y si no estaba al tanto es muy grave. Creo que hay situaciones políticas insostenibles. La responsable política del CNI es la señora Margarita Robles. A ver si la que tiene que dimitir es la que cumple órdenes. También desde la Generalitat dicen que a pesar del relevo en la dirección del CNI siguen sin respuesta las principales incógnitas del espionaje y han confirmado que se personarán como acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el espionaje a Sánchez y Robles. Es una maniobra para intentar obtener más información secreta en relación con el espionaje al independentismo. El Europarlamento estudia enviar una misión de diputados a España para analizar los casos de espionaje. Lo han debatido los eurodiputados que trabajan en la Comisión sobre Pegasus previa a esta crisis. Al final habrá que esperar hasta el viernes para que el Gobierno apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario la llamada excepción ibérica. El tope al precio del gas que la Comisión Europea ha autorizado para España y Portugal, una medida que, según explican desde la Moncloa, va a hacer que la factura de la luz del mes que viene sea entre un 30 y un 50% más barata. La portavoz Isabel Rodríguez. Tenemos todo el mecanismo definido. Insisto que es un acuerdo que tiene que ver y que nos afecta no solo a nosotros, sino también a nuestros vecinos portugueses. Esto cuando Rusia asegura
asegura que Ucrania va a cortar hoy mismo el gasoducto que pasa por ese país y por el que llega parte del suministro de Moscú a Europa. De momento es lo que dice Gazprom en un comunicado en el que asegura que no tiene forma de hacer llegar por otra vía ese volumen de gas contratado por Europa. Este corte puede tener importantes consecuencias, no ya para España, que no depende del gas ruso, pero sí para países europeos como Alemania, muy dependientes de esa materia prima. En Estados Unidos el precio de la gasolina ha alcanzado su nivel más alto desde que se tienen registros hace 22 años. El presidente Biden ha reconocido que la inflación es el mayor reto doméstico en este momento. Biden, por cierto, que se ha reunido en Washington con el primer ministro italiano, con Mario Draghi, que le ha pedido que se centre en buscar un alto el fuego en Ucrania. Un alto el fuego por ahora lejano, según los cálculos de la propia inteligencia estadounidense. Esta, la que escuchan, es Avril Haines, la directora de la inteligencia estadounidense, augura una guerra larga en Ucrania y pronostica que Rusia intentará conectar el sur del país, de Ucrania, con Moldavia, para hacerse con todo ese terreno estratégico. La última hora sobre el terreno pasa por los ataques a la región de Kharkov, en el este del país, ¿Bayó? Allí y en la de Zaporilla, en el sureste, donde la entrega de ayuda humanitaria se ha suspendido por los combates, aunque la atención principal continúa estando en la ciudad de Mariupol, donde la ONU teme que haya miles de civiles muertos, mientras la aviación rusa continúa golpeando la acería de Azovstal de forma casi constante. El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá mañana la situación en Ucrania, aunque no está prevista ninguna votación. También mañana está previsto que Finlandia confirme oficialmente si solicitará o no el ingreso en la OTAN, como se espera que haga también Suecia en las próximas semanas. Volviendo a las consecuencias económicas de la guerra, están también las que tienen que ver con la alimentación. Ucrania era un gran exportador de cereales que ahora no llegan a países muy vulnerables. Y varias ONGs han advertido de que la escasez de estos alimentos puede provocar una crisis alimentaria mundial que derive en revueltas en países muy dependientes. Ángel Villascusa. En el mundo, 400 millones de personas dependen de los cereales ucranianos. La guerra ha provocado el bloqueo de los puertos, limitando también la exportación de Rusia y Bielorrusia. El impacto se siente en todo el mundo. Olivier Longuet es director de Acción contra el Hambre. Son los países situados en el este de África o en Oriente Medio, e incluso en los países del sur, de tipo Egipto, tipo Etiopía, hasta Somalia. Según la ONU, hay 25 millones de toneladas de cereales ucranianos a la espera de ser exportadas, un bloqueo que, junto al aumento de la energía, ha provocado un incremento de los precios en un 33%, según la FAO. Esto afecta, dice Olivier, a los más vulnerables. Cuando una familia ya dedica el 80-85% de sus ingresos a la comida, este 40% acaba o teniendo menos comidas o una comida de peor calidad, cosa que afecta siempre la malnutrición de los niños. Las ONGs alertan de que la subida de precios puede derivar en revueltas como las de la primavera árabe. El mundo es muy consciente de que la inestabilidad que genera la inseguridad alimentaria afecta el conjunto de la región y el conjunto del planeta. Egipto, Indonesia y Bangladesh son los principales importadores de cereales ucranianos. Y en Portugal, la acogida de refugiados ha desatado una auténtica tormenta política. La policía está investigando la posible filtración de datos de refugiados ucranianos a las autoridades rusas en varias ciudades del país. Se ha registrado incluso el ayuntamiento de Setúbal tras conocer que una asociación con vínculos al Kremlin se encargaba de acoger a los recién llegados. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. La Comisión de Protección de Datos portuguesa está investigando si el matrimonio ruso encargado de gestionar la llegada de refugiados ucranianos a la ciudad de Setúbal compartió la información de los recién llegados con el gobierno ruso. Si ha habido un tratamiento negligente e intolerable por parte de un municipio, tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, ha dicho la ministra de Asuntos Parlamentarios. El alcalde de la ciudad ha tratado de evitar cualquier responsabilidad y ha criticado al gobierno por no facilitar información sobre la asociación encargada de gestionar la llegada de refugiados que está vinculada a la embajada rusa en Lisboa. El Ejecutivo asegura que el ayuntamiento nunca pidió esa información y está investigando posibles casos en otros municipios del país, una investigación que ya pidieron el presidente Rebelo de Sousa y los representantes de la comunidad ucraniana en Portugal. Les estamos contando cómo la jornada intensiva en los colegios, la que concentra el horario solo en la mañana, supone una pérdida de ingresos de más de 8.000 millones para las familias, según un estudio que ha analizado su impacto. Pero no son los únicos problemas económicos a los que se enfrentan padres y madres. No, otro problema está a la hora de afrontar el pago del comedor escolar. Más de 1 millón de niños sin recursos carecen de becas en España, según Save the Children, un 11% frente al casi 30% que está en situación de vulnerabilidad. Adela Molina. Un 27% de los niños en España vive en situación de pobreza, pero
pero solo el 11% recibe una beca comedor. Save the Children apunta entre las razones a esta falta de acceso a la ayuda los distintos criterios que aplican las comunidades autónomas para concederla. Álvaro Ferrer, responsable de equidad educativa de la ONG, ponía este ejemplo. Una niña que vive en la región de Murcia, en una familia de 4 miembros, que sobrevive con 700 euros al mes, no tendría derecho a esa beca comedor, porque el nivel de renta requerido es aún más bajo. Es tan bajo que solo el 2% de los niños y niñas en educación obligatoria en esa comunidad autónoma accede a la beca comedor. Sin embargo, si viviera en Euskadi o en Galicia, tendría garantizada esa ayuda. Otro problema es que apenas hay comedores en los institutos públicos. Solo 1 de cada 10 institutos de secundaria públicos tiene servicio de comedor y cocina. Sin embargo, en la red privada y concertada, el 90% de ellos tienen comedor. La organización propone invertir fondos europeos para extender el servicio y pide al Ministerio de Educación que intervenga para que haya los mismos criterios en todas las comunidades para poder acceder a la beca comedor. Y con la vuelta a la normalidad, la aplicación Radar COVID va a dejar de funcionar en noviembre, Teresa Rubio. Dejará de funcionar en noviembre. Hasta hoy se la han descargado el 21% de los españoles, algo más de 8,5 millones de ciudadanos, pero las comunidades solo han solicitado 3 millones de códigos para activar la notificación del contagio. Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización en el Senado. Si tú vas al banco y te da la tarjeta de crédito que funciona perfectamente, pero el del banco no te da el PIN, no te sirve la tarjeta de crédito. Algunas comunidades, por ejemplo, País Vasco y Galicia, son las que lo han hecho mejor. Galicia, desde el día 1, tú recibías un SMS con el resultado de tu análisis y al mismo tiempo recibías el SMS del código. Sin embargo, Extremadura, con más de 6.000 casos notificados, solicitó solo 600 códigos, datos similares en La Rioja, y llamativo el caso de Ceuta, cuya sanidad depende del Ministerio, que no solicitó ni un solo código para activar la aplicación. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.